El nido del cuco. Estamos iniciando esta segunda hora con el amigo Fabricio Rinaldi, ahí secretario del juzgado de Morón, dedicado a cuestiones de género. Me dijo que viene peleador hoy, no sé, pero bueno, siempre trae mucha data. ¿Cómo le va, Fabricio? Excelente, gracias. ¿Todo bien? Gracias por la Bueno, invitación, por favor, como usted. siempre. Usted sin avisar, porque es el único que puede venir sin avisar. Sí, me encantaría venir más, ya lo sabes, pero bueno, este año la organización familiar se dio de otra manera. Hoy traje material más que interesante. A ver. Estuve la semana pasada en la provincia de Mendoza, donde se llevaron adelante las 8ª jornadas internacionales sobre la temática de violencia de género, organizada por los ministerios públicos fiscales de todo el país. Invitadas y con clases magistrales especiales, y en este caso quise compartir con ustedes la charla que dio inaugural de la jornada Rita Segato. Estuvo inaugurando varias cosas, Rita. El día anterior a la charla en la Feria del Libro. Inauguró esta justamente. jornada. Qué interesante, siempre es muy interesante. Muy interesante, la verdad que sí. Y bueno, para aprovechar el tiempo, vamos al contenido. Y vamos a cumplir, si se quiere, una de las finalidades de Rita, que ahora vamos a ver, que es esto de trabajar estos temas de cara a la sociedad, ¿sí? Que no quede en un laboratorio. Una cuestión académica. Exactamente. Entonces vamos a llevar lo que charló ella al llano y vamos a compartir experiencias personales. Ella arranca la charla de cara a cientos de operadores y operadoras de la justicia, y aclaro esto porque es muy crítica. De hecho, en un pasaje de la disertación, ella aclaró que estaba ahí para molestar, cosa que bastante cierta y que puso incómodo a algunos machirulos, pero bueno, lo celebramos. Ella arranca hablando del poco valor o poco tratamiento que se le da a los crímenes de género de parte de la justicia, ¿sí? ¿Y en qué ampara esto? Ella nos cuenta, basada en su larga trayectoria y experiencia como antropóloga y de recorrer todos los países de Latinoamérica analizando este tema, de que los operadores y operadoras del Poder Judicial no toman con la seriedad esta temática y no le dan la dimensión que corresponde. Y va o sea, ella compara a estos crímenes de género, dice que le damos un tratamiento de delitos menores. ¿Y debido a qué? A que la mujer víctima o los integrantes de diferentes colectivos discriminados por cuestiones de género no son vistos como el sujeto universal. El sujeto universal lo marca como el hombre blanco, letrado, heterosexual, heteronormativo, amparado en esta cultura patriarcal, como un pater familia. Entonces, ella nos dice, todo lo que se aleje de ese paradigma va a ser visto con una mirada menos intensa por parte de la justicia. Entonces, eso hace que no le prestemos atención como tendríamos que prestarle a esa causa. Y yo decía, vamos a traer experiencias personales, y acá va la primera. La mujer no tiene el mismo tratamiento cuando es víctima de un delito de violencia de género que si es víctima de un delito contra la propiedad. ¿Se entiende lo que digo? Sí, si vos vas a exigir un buen servicio de administración de justicia porque te entraron a robar a tu casa o porque te robaron las ruedas del auto, seguramente te presten más atención a que si vas a denunciar un delito de violencia de género. Esto tiene que ver, obviamente, con que los operadores y las operadoras somos parte de esta cultura, ¿sí? Que ella enmarca en un sistema de binarismo, y acá hace una aclaración, no distanciándose, pero sí aclarando, porque bien sabido es que tuvo algunas fricciones, si se quiere, con el feminismo últimamente por algunas apreciaciones que ella hace, y esta es una. Ella entiende que en algunos sectores del feminismo se entiende a este binarismo como hombre y mujer. Y en realidad lo que dice es sujeto universal y los otros. Claro.
Acá viene un poquito lo que yo te adelanté fuera Sí. de aire, de que alguna pica íbamos a armar. Sí. Que alguna Ya vez, veo dónde va. alguna vez discutimos esto de Ujú. si el hombre puede o no ponerse o mostrar y exhibir el pañuelo verde. Sí. Sí, porque Rita dice que es feminista todo aquel que entiende que el patriarcado es un sistema que oprime. Agredido por el patriarcado. Exacto. Todos los que se sientan agredidos por Exactamente, el patriarcado. tienen el derecho Sí, a no sí. solo defenderse, sino luchar por la causa. Sí. Y ella también nos habla de que Pero usted me deja frente a Rita para contraargumentar, no lo voy pero a hacer. acá estoy poniendo la cara yo. Lo que ella indica es, digamos, valorar la eficacia de la lucha si nos estamos equivocando de ubicar contra qué tenemos que luchar. Claro, claro. Sí, es ¿Sí? clarísimo, es clarísimo. El ejemplo práctico, ella y acá tiene que ver con el segundo tema que trata, que ella habla de que la masculinidad lo asemeja a una corporación. Entonces dice que parte de la lucha tiene que ir dirigida a desmontar esa corporación, a desmontar el mandato de masculinidad. ¿Por qué? Porque dice que dentro del patriarcado el hombre se maneja con estos códigos corporativos y resalta dos en particular que tienen que ver con la lealtad hacia la corporación y con la jerarquía. Entonces dice, el hombre se ve constantemente empujado a tener que demostrar que merece pertenecer. Y ahí se me venía, ella iba hablando y yo iba teniendo una mirada retrospectiva y pensaba en cuántas veces uno ha caído en este juego. Sí. De tener que demostrarle a los amigos algo para ser parte. Yo tenía con un amigo que hacía un programa acá, que no voy a nombrar. Hacíamos un concurso de listas de cosas que íbamos tachando de lo que era ser un hombre. Por ejemplo, manejar. Aprendí a manejar, decía Tal cual. yo, 31 años tenía. Sí. Aprendí a manejar, ya soy menos. No, y digo esto nos llama la atención porque digo, el ejercicio que nos propone es mirarnos a nosotros mismos y pensar cuántas veces me puse en pedo y era lo que había que hacer esa noche. Y si no estaba en pedo, no hacía la misma que los demás. O la famosa La encaramos en barra, que era en una canción, cuántas veces lo reproducimos en un abordaje a una mujer, para decirlo livianamente, Sí, ¿no? para decirlo de una manera que suena fea igual, pero... Y si no, les propongo que hagamos una prueba. Nadie zafa. Cada uno en su grupo de WhatsApp, de los muchachos del asado, que todos tenemos un grupito, sí, o sí. del de fútbol, anímense a contraponerse a la postura de viralizar un video porno. Sí. Ya grupo El tratamiento de que WhatsApp recibe. de muchachos del asado ya es... ya marca. Sí, podemos entenderlo porque, bueno, pero digo, de ir a romper o a desmontar este mandato de la masculinidad. Sí. No es menor la invitación que nos hace, ¿no? Otro de los temas que tocó fue, y este es importantísimo, nosotros lo hemos charlado mucho, de la ineficacia del derecho y de la ley frente a la sociedad. ¿Qué nos dice? Que toda ley o todo instrumento jurídico tiene que ser trabajado con la sociedad para concientizar, para tener eficacia, para surtir efecto. Claro. Uno de los ejemplos que daba era, puede haber una sentencia brillante, pero si no tiene publicidad no sirve de nada. Por eso que nosotros hace unos programas que venimos citando algún fallo y desmenuzándolo, y hoy no va a ser la excepción, pero con ese objetivo, de darle publicidad para concientizar, para mejorar el sistema, ¿sí? Para ir avanzando en cuanto a las herramientas. Ella trae el ejemplo de la criminalización del aborto, la punición del aborto. Y dice, es una ley que no es eficaz, porque toda aquella mujer que quiera hacerse un aborto lo va a hacer. Uh-huh. Entonces, la ley en sí no genera comportamiento. Qué interesante. No, no le sirve a la sociedad para mejorar esa ley. No, porque rompe una de las leyes que tiene una ley para ser tal, digo, que tenga aceptación popular.
Digo. Primer punto. Claro, que, pero que además, sea una costumbre social. el tema es, la pregunta es la siguiente. Hay una ley que prohíbe tal cosa. Entonces, ¿esa cosa después la sociedad la cumple? No. No. En este caso en particular no. Podríamos hablar, y ya sería para otro espacio, de los efectos negativos de esa ley. Claro, bueno, sí. Pero sí. en cuanto a la eficacia misma, sabemos que no se cumple. De hecho, daba el ejemplo de que si uno quiere hacerse un aborto legal, tranquilamente sale del país a unos metros al país vecino Uruguay, se hace el aborto y vuelve. Para los que tienen el poder adquisitivo de hacerlo. Para Sí, los sí, que sí. no lo tienen, sufren las consecuencias negativas. Sí, sí, en ese punto tiene alguna comparación con las leyes punitivas con respecto al consumo de drogas o de ciertas drogas. Tal cual. Está prohibido, pero en la realidad eso no sucede. Nadie. Bueno, pero ¿con qué se relaciona esto? Con el trabajo y la concientización que se hace desde las bases. Y ahí también hilvano una idea o una experiencia personal, que es esto de que la ley se presume conocida por todos y todas. Sí, exactamente. O sea, desde que se promulga la ley, el Estado entiende que la Sí, sociedad en su conjunto sí, ya la conoce. Porque jurídicamente decir yo no sabía no es. Tal cual. Y ahí me vienen Señor, por favor, es grande ya. Ahí me vienen unos recuerdos que son tristísimos. Yo en una etapa de mi carrera trabajé en una fiscalía, la Fiscalía de Menores, que investigábamos delitos cometidos por pibes menores de 18 años de edad. Y era vergonzoso tener enfrente a un pibe que no tenía ni idea lo que había hecho. Y a ese pibe le caíamos con el peso de la ley, los libros, hablándole de cuestiones jurídicas, de acción penal. Y la realidad es que no era conocida la ley. Entonces, esto, llevado al campo de género, tiene sus consecuencias. Claro. Otro punto que marcaba tenía que ver con toda una serie del desarrollo del garantismo que se tiene en cuenta para cierto sector y no se tiene en cuenta para las mujeres, que son un sector vulnerable, que en la justicia merecerían un trato de discriminación positiva, le llama ella. Digamos, el garantismo de por sí ya es una discriminación positiva, pero frente a discriminados por raza, por religión, y hacía toda una mención de lo que hay, o mejor dicho, de las personas que están encarceladas, que vos vas y muy difícilmente te encuentres a un sujeto universal como ella lo describía. Claro. No, la verdad que fue brillante. Y estas cositas, digamos, son disparadores, ¿no? Obviamente, para desarrollarlo todo. Y yo como operador judicial lo verifico día a día. Sí, porque aparte, y también ya lo has comentado alguna vez, pese al movimiento, pese a la concientización que hay, no bajan los casos de violencia, no bajan las estadísticas, no hay... Hay algo que no Claro, está yendo es que como tiene que ir. Eso está atado, y ella lo mencionó expresamente, a que eso tiene que ver con la manera en que se aborda la temática. Vos, Poder Judicial, al tomar esta temática como delitos menores, ya estás enmarcando y ya le estás dando un tratamiento. Y no es para caer en la catarsis diaria de los recursos materiales, recursos humanos, sino que acá estamos hablando de algo sistemático. Ya de base estamos corriendo el eje. Lo que tendría que ser una cuestión, si se quiere, como lo charlamos el otro día, de emergencia social, está siendo tratado en la mayoría de los territorios como delitos menores, como lo dice ella. En fin, brillante la charla, la pueden encontrar en YouTube, con el solo hecho de googlear las jornadas de violencia de género en Mendoza, el primer videito que aparece es el de ella. Y después otro tema que quería charlar, que tiene que ver con esto, de darle publicidad a las sentencias, es el de un fallo de, vamos a nombrar al juez por lo bueno, y las partes nos resguardamos por una cuestión de privacidad, un fallo del doctor Aníbal Termite, del Tribunal Criminal 2 de acá de Morón, en donde hace todo un desarrollo. ¿Te acordás que habíamos hablado que la sentencia tiene que tener toda una cuestión de argumentación, sí. fundamentos, digamos, tiene que ser algo así como un recorrido que se entienda para el lector? Y él hace todo un desarrollo de por qué la perspectiva de género para el Poder Judicial. Y hay una decisión muy importante, que es la de mirar con perspectiva de género una situación en donde es imputada una mujer.
La causa empieza imputando a una mujer que apuñala a su pareja mediante le clava el cuchillo en el pecho. Se convoca personal policial, personal judicial en el lugar del hecho, perito, bueno, todo lo de rigor. Y la fiscalía le da tratamiento a esa agresión como, digamos, hace un recorte de la situación de la agresión de la mujer hacia el hombre. Y encamina la causa. Sí, sí. De hecho, estuvo detenida. Un femenino apuñaló. Exactamente. Sí. De hecho, estuvo detenida un tiempo. Perdón, ¿falleció la persona? No, el delito fue calificado como lesiones graves. Ajá. La causa avanza, la imputación avanza y llegan a la etapa de juicio y se genera lo que nosotros conocemos como juicio abreviado. Se ponen de acuerdo la mujer imputada, el defensor y el fiscal y estipulan acordar la calificación legal y una pena. En ese momento ella ya no estaba detenida, por lo cual entiendo que la pena habrá sido de ejecución condicional, lo que pactaban. Pero lo importante es que el juez, al final del proceso, dictamina que, y hace todo un análisis, de que la mujer actuó en defensa propia, en legítima defensa, ¿sí? Y por eso está bueno publicitar estas sentencias, porque lo que él hace es un análisis del contexto previo a esa agresión, ¿sí? De hecho, se verificó en la causa que había denuncias de ella contra él por hechos de violencia anteriores a esa situación, y hace todo un análisis. En fin, o mejor dicho, en resumen, lo que él analiza es que el cuchillazo que le da a esa mujer y que lo reconoce, inclusive lo reconoce al mismo momento del hecho al personal policial y al personal judicial que fue, y ella le dice, la única manera de detenerlo y defenderme era esto, lo que tuve a mano fue agarrar un cuchillo y clavárselo, porque si no yo sabía que como todos los días él me iba a agarrar de los pelos, a cogotar, llevarme a la pieza y cagarme a trompadas en la pieza. ¿Qué pasa? Esa parte no se tuvo en cuenta desde el principio de la investigación, porque si no nunca tendría que haber llegado a juicio, y mucho menos firmar un acuerdo de juicio abreviado. Lo positivo de esta sentencia, más allá de que, si se quiere, llega tarde, porque todo el proceso lo tuvo que transitar como imputada e incluso, repito, habiendo estado detenida, es que se reconoce y que se fundamenta, se mencionan, como siempre decimos, tratados internacionales, legislación provincial y nacional, cómo se tiene que trabajar. Es excepcional, porque yo digo, recién el juez en última instancia lo vio y se tomó el trabajo de desarrollarlo. Pero bueno, le damos publicidad para que caminemos hacia eso. Qué diferente a la sentencia del caso de Iggy, esta chica que se defendió de una violación también a cuchillazos. Bueno, por eso digo, hay que sistematizar esto para que no sea una cuestión de discriminación de quien tenga la virome en ese momento. Este fallo está también en la página de la Corte, es público y nos tiene que servir a quienes trabajamos en esta temática para tenerlo en cuenta. Lo que hace esta sentencia también es poner en valor la situación de la mujer, porque está diciendo, acá estaban imputando a alguien que en realidad es víctima. Digamos, más allá de que la investigación fue trabajada acorde a derecho, si se quiere, con la reglamentación vigente, hubo un montón de cosas que no se tuvieron en cuenta. Y la principal es que no se había trabajado con perspectiva de género. Ni siquiera sus abogados defensores, que me imagino... Imagínate, nos tendríamos que preguntar cómo se llegó a firmar ese acuerdo. Claro, ¿qué? ¿Y los abogados? Bueno, a ver, yo, porque trabajo de adentro, presumo que ese acuerdo fue como una salida, si se quiere, fácil. Más que elegante, fácil, porque elegante sería con la mujer absuelta, como terminó. Claro. Pero la realidad es que si nos tocaba otro juez o una jueza sin perspectiva de género, quizás homologaba el acuerdo y esta persona terminaba con una sentencia en su contra. El juez absolvió... El juez absolvió a la imputada. O sea, dejó el acuerdo ese primero sin
admitió Sin el efecto. acuerdo y cuando dijo, bueno, a ver, esto Sí. no es así. Claro. Esto no es así. No, revisó Revisó, para atrás, revisó la imputación. Entonces estaba en la defensa, obviamente tenía que estar toda la defensa de la mujer, porque si no, uno hubiera podido hacer la revisión. Claro, pero la posibilidad de hacer la revisión es del juez. Ah, Vos en un proceso penal, lo normal sería terminar con un juicio oral y público. Uno de los mecanismos alternativos para finalizar es este juicio abreviado, Sí. que le hace ahorrar recursos al Estado, tiempo y trabajo. ¿Sí? Generalmente se traduce en una pena más baja, si se quiere, para la persona investigada. En este caso yo creo que, y acá estamos hablando de presunciones, que el abogado le habrá dicho, mirá, firmamos una pena de ejecución condicional, vos no vas en cana y acá se termina todo. Que, por eso digo, es una salida fácil, pero no es justa. estamos hablando con Fabricio Rinaldi de algunas cuestiones. Hubo una jornada internacional de violencia de género en Mendoza a las que asistió. Apertura de Rita Segato, estuvo ahí hablamos de un fallo que genera una jurisprudencia que, lo que dice Fabricio, el Poder Judicial tendría que atender y empezar a trabajar de esas cuestiones. Dos preguntas para terminar. Sí. Estas jornadas que se realizan a nivel nacional, ¿cuál es el propósito de hacerlas? Digo, ¿cuáles son las consecuencias prácticas que pueden generar este tipo de encuentros? Me imagino también que las problemáticas de géneros en algunas provincias deben ser muy diferentes Sí. a, por ejemplo, lo que pasa acá. También no es lo mismo Jujuy, Catamarca, bueno, el norte. No, a ver, yo te voy a hablar de la experiencia personal. Estas son las 8ª jornadas que se hicieron, una por año y van rotando en cuanto a las provincias. El objetivo no es más ni menos que avanzar en el tratamiento de los delitos vinculados con cuestiones de género. Si bien están organizadas por los ministerios públicos, es abierta a toda la comunidad. De hecho, lo más enriquecedor que yo encuentro es esto de encontrarte con personas de diferentes instituciones que en esta temática enriquecen la discusión, porque esto hay que trabajarlo, como siempre decimos, interdisciplinariamente. Entonces, yo veo a estas jornadas como de avanzada. Después me cuesta horrores llevar lo que trabajamos y lo que escuchamos y lo que aprendemos a la práctica. Por eso agradezco infinitamente este espacio, porque es una forma también, esto que decía, bien apuntado por Rita, de darle publicidad a las buenas sentencias, y bueno, lo hacemos desde acá porque muchas veces desde el Poder Judicial no lo hacemos, o no lo analizamos, y por ahí esa sentencia queda perdida ahí, y nos pasa lo que nos pasó, lo que nos venían anunciando, de que no tiene un resultado efectivo para la sociedad, queda encerrado para esas partes que intervinieron en el proceso. Como encapsulado. Claro. Por eso digo, de lo importante de una sociedad comprometida en no solo capacitarse, sino estar al tanto de esto. Lo mismo cuando analizamos la sentencia condenatoria con perspectiva de género por un femicidio. Y lo mismo negativamente cuando analizamos la nefasta sentencia por el femicidio de Lucía Pérez. Claro. Entonces digo, lo positivo es esto, de que se avanza. Después hay que llevarlo a la práctica. Hay provincias que quizás tienen, por su relación, conflictos y personal trabajando en esos conflictos, posibilidad de llevar esto a la práctica de una mejor manera. La realidad es que si vos me decís a mí, mañana aplicás todo esto en Morón, no voy a poder hacerlo, pero sí voy a tratar de ser mejor yo y mi equipo. Y Claro. si podemos contagiar a otro equipo, a un juzgado, a quien sea, y vamos a tratar de hacerlo. Digamos, esto es un granito de arena. ¿Qué tribuna está teniendo Rita Segato en estos momentos? Me parece que es, dentro de esa cosa heterogénea que es el movimiento feminista, una de las voces hoy principales. Sí, y yo creo que, a ver, por supuesto que tiene una gran tribuna y es una genia para hablar en términos criollos. Sí. Lo que pasa que tengo esa sensación de que somos una sociedad que no valora contemporáneamente a sus héroes o heroínas.
Y esto va para varios campos sociales. Pero no, Rita está haciendo un camino inmenso. O sea, más allá, y estas diferencias, si se quiere, de algunos puntos con el feminismo, porque es una feminista de primera, ¿no? Eso no, no hace falta aclararlo. Nadie va a decir nada, claro. Quizás en estas cuestiones de... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se dio hubo mucha controversia entre esto que discutimos varias veces, mitad en broma, mitad en serio, de los hombres sí, los hombres no en las marchas, los hombres sí, los hombres no en la calle, los hombres sí no con el pañuelo. Y está bueno también que se dé eso para ir aclarando ciertos puntos. Está bueno discutirlo. Está Lo igual. vamos a seguir discutiendo porque yo no quise organizar alguna votación porque tenemos dos mujeres, dos hombres, misceláneas, todos en el estudio. Hay que podrían votar. Vamos a dejarlo para afuera del aire. Pañuelo los hombres o no. Fabricio Rinaldi pasó por el Nido del Cuco. Un placer, como siempre, tenerte acá. Muchísimas gracias. Pills to wake, pills to sleep, pills, pills, pills every day of the week. Pills to walk, pills to think, pills, pills, pills for the family. www.nidodelcuco.com.ar. Una revista con todas las letras.